martes culturales organizados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cristina. Este es el cuarto año, empezamos el lunes pasado, aunque no fuera martes, por el partido de España, creo que merece la pena hacer cambio, ¿no? Y hoy la segunda conferencia a cargo de Juan Miguel Esteves. Él es abogado, isleño de pura cepa, no es filólogo, pero que sí es verdad que le ha dado el gusanillo por todos los localismos de cualquier conversación, o siempre lo apunta y siempre sobresale en su vocabulario. Y es verdad que yo soy profesor de instituto y cuando he estado en cierto sitio, pues cuando he estado en clase, algún alumno ha saltado, ¿no? Cuando he estado en corte de ganas, saltó uno y dice, bueno, préstame el gusalati. A lo que era el gusalati, ¿no? Era un sacapunta, ¿no? Cuando he estado en Castalla, ¿no? Como me han dicho, no pague cerca de la falca. Y era el bordillo de la acera, ¿no? Cuando estaba en Lepe, ¿no? Me han dicho, vaya pregenio que tiene. Pues nada, palabras típicas y era un gato, ¿no? Y es que en Isla Cristina fue exactamente lo mismo, ¿no? Las típicas, pues yo vi un mandado, ¿no? ¿Dónde va? Pues un mandado, o tienes un campotón, ¿no? O el pechillo, ¿no? Y entonces, pues, Juan Miguel ha acumulado muchos vocalismos y ha pedido ayuda a ciertos amigos, y entre uno y otro vamos elaborado. Creo que es una colección bastante, y aquí no nos lo va a explicar. Entonces le doy la palabra a él para que empiece por las palabras típicas de Isla Cristina. Bueno, ante todo, buenas noches y tardes. Buenas noches o tardes, porque no sabemos si es tarde o noche. Y daros las gracias por vuestra presencia, y me es muy grato verme rodeado de tanta gente querida y amada, ¿no? En primer lugar, como es de buen nacido, ser agradecido. Quiero agradecer al ilustrísimo Ayuntamiento de Isla Cristina, pues más concretamente a la persona de José Antonio por haberse acordado de este isleño de pura cepa, que nunca olvida las raíces, nunca olvida lo que te enseñaron, como digo yo, lo que oí, lo que aprendí, lo que me queda por aprender y lo que tenemos ahí. Es agradecer también a todas las personas, a aquellos que me ayudaron con su calor a hacer este trabajo y a aquellos que me enseñaron y me aportaron sabiduría y experiencia de sus vivencias. Gracias a Ernesto Sarria, gracias a Manolo López Soler, gracias a Manolo Bárbara, gracias a Manolo Silva Arquilla y otros muchos. A todos que me habéis puesto un granito de arena en este comunicar, enseñar y transmitir nuestras cosas y nuestras vivencias. Cuando surge la inquietud por mi parte en recopilar la esencia de las palabras, de las frases, de las jergas, de los juegos de la infancia, de los motes de personajes, de anécdotas de mi pueblo y de mi gente, y aprender de mis orígenes y de mis acentos, me produce un regocijo particular. Me satisface poder transmitir a mis hijos y a mi gente lo que escuché, lo que oí, lo que viví, lo que vivo, lo que me dijeron y lo que me enseñaron. La cultura en general se transmite de muchas maneras, pero cómo no, transmitir a mi gente en voces nuestras costumbres, tradiciones, nuestras palabras, nuestra manera de ser es lo más fácil y llevadero. No soy experto, tal como ha dicho José Antonio antes, en asuntos lingüísticos, ni licenciado en literatura, ni filosofía y letras, ni nada que se parezca. Soy un isleño de pie que siente su historia, su presente y su futuro, y donde mis costumbres se han convertido en leyes. Pido disculpas por mis posibles deficiencias y errores que puedan surgir en la exposición del tema que tratamos, pero siempre pensar que la intención es de lo más positiva y el amor a mi gente y a mi pueblo es mucho mayor. Cuando uno se inicia en el conocimiento de la historia de tu pueblo, me acuerdo de una frase de un personaje que, aunque ya no se encuentra con nosotros, dejó un bagaje de buen hacer y conocimiento sobre Isla Cristina. Nos enseñó a quererla cada día más, al igual que me graduaron a sus habitantes. Amigo Pepe, fuiste y pusiste un granito de arena más para que yo me iniciara en el conocimiento de la historia de mi pueblo. Gracias. Cuando se me plantea la ponencia para hablar sobre palabras y frases nuestras, y en general sobre el vocabulario isleño, me encuentro en una tesitura, que si el campo a tratar es amplio o pequeño, si convertimos algo nuestro en lo que es de una zona, y como algo que es de la zona como algo nuestro. Alguna gente de ciertos pueblos han querido hacer suyo lo que es de todos,
y han creado confusión y explicar la realidad falsamente. La mayoría de los hombres nadamos en el océano de la vulgaridad. Ni nuestros actos ni nuestras acciones tienen un poder de captación para las demás personas, si no la exageramos. Quiero con ello decir que no pretendo con el tema que tratamos exagerar nada, sino contar lo que está ahí, lo que nos han enseñado y lo que realmente somos. El sarcasmo, la ironía, la frase sin continente y sin contenido, supone muchas veces un escondite para ocultar las deficiencias culturales, aunque no siempre. Pero no es menos cierto que en un mundo de picardía, para salir al paso de los avatares diarios tenemos que utilizar muchos idiomas. Y no hay mal que por bien no venga si alguien es corto en formación cultural, no lo es menos en el saber de la experiencia para andar por los mundos de Dios. Cada pueblo tiene su propio ego, cada pueblo su propio duende, cada pueblo está marcado por sus orígenes. Nosotros, es decir, Isla Cristina, no somos ni más ni menos que nadie. Es ella misma con una manera de ser peculiar, un carácter peculiar, una idiosincrasia peculiar, y ahí se encuentra la peculiaridad de Isla Cristina. Peculiar entendida, claro, como el propio o privativo de cada persona, o pueblo en este caso. No es menos cierto que las influencias catalanas, tenemos los dulces, sentido musical, la cultura propia que nos transmitieron los gigantes y cabezudos, algunas palabras como cheta, embuchado, etc. La influencia portuguesa, con su fechadura, con su cheta, con su revesá y otras muchas palabras más, y la influencia de los pueblos aledaños y evidentemente la influencia andaluza han hecho que seamos nosotros mismos marcados con una manera de hablar propia. Nuestro deje, entendido como acento en el hablar, tiene a mi modo de ver que está influenciado por nuestros vecinos portugueses. Entendemos como dialecto la variedad de una lengua que posee unos rasgos fonéticos, sintácticos y léxicos característicos. Hemos creado, por tanto, localismos, entendidos como dialectalismos referidos a nuestra localidad. En la zona cercana de la frontera portuguesa se produce lo que se denomina el sotaque. Es el deje de estos pueblos portugueses que han influido tanto en los pueblos cercanos a la frontera como es Ayamonte y como es Isla Cristina, evidentemente más acentuado en Ayamonte que en Isla Cristina por asuntos de proximidad. Sin embargo, se pierde en Villablanca y se pierde en Lepe, que tienen su duende propio. El marinero transporta, el marinero exporta y el marinero importa cultura. Hemos fabricado una habla propia como consecuencia en parte por ello. El mar nos ha marcado. Frases, palabras marineras han ido condicionando una manera de hablar en el pueblo. Es lógico, somos lo que somos, lo que hemos heredado por derecho propio y debemos estar orgullosos de ello. Una vez hecha esta pequeña introducción, que no quería pegar un poquito de pesado, voy a hacer un poco un esbozo de... porque si intentara explicar aquí todo sería absurdo, pero dentro de la modestia voy a intentar hacerlo un poquito lo mejor posible, ¿eh? Vamos, para empezar, ¿cómo no empezar con el saludo típico isleño? Os podéis reír en algunas cosas porque la verdad que la jerga nuestra y los ruidos, nos vamos a reír de nosotros mismos muchas veces, pero a veces una gran grandeza también. Primero voy a empezar, dice: saludo callejero de puro trámite que viene acompañado de un levantamiento de cejas. ¡Uy! ¡Ey! Tenemos la obligación de citar una palabra que no significa realmente nada, pero más bien viene a definir el deje característico de nuestra manera de hablar sin más. Y la tita, de hecho cuando alguien se quiere meter con nosotros, es lo primero que nos dicen. Y la tita, se remofan del deje nuestro. Muchas veces, cuando queremos situar a gente que pertenecen a zonas de la población, como por ejemplo a barriadas, hablamos en este sentido. Tú eres de allá arriba, tú eres de allá abajo, tú eres del Mau, tú eres levantisco, tú eres de la punta, tú vives en las casas portátiles, tú eres del otro lado del puente, tú dónde vives, en las Malvinas, tú dónde vives, en Carabanchel. Esos son los conceptos que en cierta manera utilizamos para situar a gente en zonas determinadas.
Hay frases, habéis ver ahí, donde voy a hacer un poco de comentario, porque yo creo que merece la pena, porque escucho muchas veces a mucha gente que nos reímos de nuestra manera de hablar y a veces no sabemos cuál es el continente ni cuál es el contenido, y la verdad que merece la pena porque tenemos nuestra propia historia. Dentro de mi humildad os lo dedico a todos. Chinga, chingueta. Hacer chinga, chingueta. Frase popular isleña donde definimos situaciones variopintas. Balancear una patera, pisar un charco, cuando a alguien le ha ido mal alguna actividad y el resultado de la misma ha sido pésimo o nulo, cuando un niño pisa una mierda sin buscar los zoes, coger fango y pegarlo en la pared, etc. Interpreto es una frase metafórica hecha con ironía, en plan gregueresco, guasona, acorde con nuestro carácter andaluz. Chinga, en el diccionario de la Real Academia Española, es un impuesto que pagan los jugadores al dueño del garito cada vez que ganan, o la porción de dinero que dan a los barateros. También se llama, en el diccionario, una yegua rabona o flaca. Y chinguear es hacer burla o cobrar el garito o coima anteriormente explicado. Evidentemente, la frase nuestra no tiene ni continente ni contenido, es la jerga nuestra. En segundo lugar, hay otra palabra que está ahí, nos reímos muchísimo, pero cada vez que se lo comento a alguien me di cuenta de las deficiencias muchas veces de no hablar con la gente mayor, que son la gente que nos enseña. Yo tuve la suerte que tuve un padre que era una máquina en ese sentido. No me digas guri guri frente a la tasca del Peñiquilla a las 5 de la mañana. En la zona de la plaza de Abastos antigua, en los aledaños de la misma, existía una tasca, un bareto, una bodega o algo similar. Era un lugar de reunión de los marineros en horas muy tempranas antes de salir a la mar, donde los mismos se tomaban la copita, el café, el chirote, lo que fuera, y a su vez presumían a voces de la venta hecha el día anterior, la semana, en el mes, o bien que habían pescado más que los demás, que su barco era el mejor. El concepto guri guri equivale a presunción, parolada. Al igual ocurre por analogía en los pueblos cazadores, donde presumen que uno ha cazado más y que ha matado más perdices, que ha matado más conejos. En definitiva, es un medio guri guri presumir. Esa es realmente la concepción nuestra, en la jerga nuestra. Otra palabra que tiene mucho duende, pero viene de nuestro pueblo vecino, aunque nosotros la hemos cambiado, que es la palabra ensanfronado. Estar ensanfronado es un estado de enrojecimiento del rostro como consecuencia de una larga exposición al sol. Significado en el diccionario no existe como tal, pero si consideramos el concepto enrojecer, la Real Academia Española habla de encender el rostro, ruborizarse, poner la cara roja, etc. Se puede observar que la situación de ensanfronado difiere bastante del enrojecimiento común, pues este puede deberse a la presencia de diversos factores, entre ellos una situación apurada que produce rubor o, como se suele expresar, poner la cara colorada. La situación de ensanfronado para nosotros es aquella producida como consecuencia de haberse expuesto al sol. Uno se encuentra colorado, o rojo, sudoroso y con mala cara después de haberse dado una buena caminata. En la jerga nuestra se decía antiguamente, y aún hoy día, algunas personas, una frase con mucho gracejo. Mi amigo Ernesto Sarria, porque me la comunicó, dice: no te encargues a la cheta del grifo porque viene todo el blanquillo ensanfronado y te puedes constipar. En Ayamonte, lo que nosotros decimos ensanfronado, ellos dicen ensambronado. Tiene su lógica porque antiguamente ensambronado, como consecuencia de que iban andando desde el pueblo hasta la playa de San Bruno, que era bastante lejos, el sol enrojecía a los caminantes. Entonces, en Ayamonte dicen actualmente ensambronado, antiguamente era ensambronado y nosotros decimos ensanfronado. Decir también que por extensión, ya en el terreno de la analogía o del lenguaje figurado, se suele decir también que viene o está ensanfronado aquel a quien se le nota que es demasiado aficionado al vino tinto, afición que suele dejar su huella colorista en la nariz y en los pulmones. Montar a camichoche. En otros lugares tienen denominaciones diferentes. Se llaman a cabichocho, a
Huevo, en la parte de Cádiz, montar en las espaldas o subir en las espaldas, etcétera. Tiene muchísimas acepciones. Denominamos de esta manera al hecho de llevar en las espaldas normalmente un niño llevando las piernas abiertas alrededor de la cintura de quien lo carga y sus brazos alrededor del cuello de quien a la vez agarra al pequeño por las nalgas. Diccionario Real Academia Española. Cargar, mantener o tomar sobre sí algunos pesos. Poner o echar peso sobre una persona. Desde un punto de vista teológico finalista de la expresión, podemos decir que soportando tal carga el padre facilita al niño la contemplación y el disfrute de un determinado acontecer que desde el suelo no le sería posible y de camino aliviar al pequeño del cansancio en eventos puntuales como puede ser una Semana Santa, una cabalgata de Reyes, y se ve frecuentemente a los niños isleños llevados por sus padres a Camichucha. Hay una palabra que tiene mucho duende en la zona, que es la palabra lobizome. Amigo Serafín, va por ti. Con este calificativo nos referimos a aquellos individuos que para burlar a los mirones, cuando estos se proponían acceder al lugar donde se encontraba su amante, se disfrazaba situándose bajo una luz para ser visto y así espantar a aquellos y encontrar libre el camino. El diccionario habla de lobizón como un ser fabuloso que se aparece por la noche en forma de animal. Lobizón, la Real Academia Española, dicen que en Argentina, Paraguay y Uruguay un hombre generalmente es el séptimo varón, a quien la tradición popular atribuye la facultad de transformarse en bestias salvajes durante las noches de luna llena. Es curioso el parecido entre las denominaciones lobizón, utilizada en América del Sur, y la del lobizome, utilizada por nosotros, o bien en la zona. Aunque también son aparentes sus diferencias. Por un lado, el lobizome no tenía que ser necesariamente el séptimo varón, ni se transformaba en monstruo, ni aprovechaba las noches de luna llena. Podía ser cualquier individuo varón, lo que hacía era disfrazarse, y creo que prefería las noches de luna nueva, por la oscuridad le era propicia a su fin. Parece ser que el lobizome utilizaba capa negra y dientes de ajo para figurar largos colmillos, amén de pintarse la cara para aparentar aspectos terroríficos, y así espantar a los curiosos y poder acceder a la casa de su amante o de su querendona, expresión más propia de la época a que nos referimos, de la primera mitad de siglo. Mi amigo Serafín, yo creo que debió haber cumplido con él perfectamente. Después se lo... Vamos a ver. Otra palabra de muy esencia nuestra es la palabra fusilazo. La palabra fusilazo es una versión o denominación isleña, pero yo creo también de la zona, porque tiene reminiscencia portuguesa, que cuando hablamos del común de relámpago, la Real Academia Española habla de relámpago y de fusilazo. Relámpago es el resplandor vivísimo, instantáneo, producido en las nubes por una descarga eléctrica, y fusilazo es el disparo hecho con fusil. En tanto cuanto el fusilazo isleño viene a ser un sinónimo del sustantivo relámpago, lo que conviene es tratar de averiguar el porqué de tal peculiar denominación y si la misma tiene algo que ver con el disparo hecho con un fusil. Resulta sabido que cuando se produce un disparo de arma de fuego, si este se realiza en la oscuridad, se produce a la vez un resplandor. Pero en realidad el fusilazo es el nombre que recibe concretamente el disparo del fusil, por lo que vienen ambos conceptos, fusilazo y resplandor. Podríamos aproximarnos al término isleño. De todas formas, y como veremos con otras voces, también es determinante encontrar una raíz o una explicación. Bastaría pensar en estos casos que se trata de una auténtica creación autóctona. Yo quería parar un poco en el tema de palabras, porque quería mezclar, para no aburrir, porque esto es interminable, como comprenderéis. Tenemos una historia en nuestro hablar que es impresionante. Vamos, yo cada vez que intento meterme no encuentro fin. Eso a veces es el enriquecimiento de los pueblos, Yo quería contar algunas anécdotas, por variar un poco. Anécdotas con gracejo y anécdotas sin gracejo. Hay anécdotas dentro de la historia de Isla Cristina
que me acuerdo de un artículo que publicó Pepe Rodríguez Legrita hace muchísimos años, y como uno se ve hasta la letra chica de papel higiénico, pues resulta que aquel día, la verdad que me llegó, fue una anécdota que me llamó la atención. Es un garbanzo negro que existe dentro de la fiesta del Rosario de Isla Cristina. Mi amigo Vicente López Márquez me acentuó y me situó un poco porque yo tenía un poco los datos un poco equívocos, o me habían dado los datos equivocados. Parece ser que nos hallamos sobre los años 30 aproximadamente. Muy bien, ¿no, sobre los años 30 ocurre, dentro de las fiestas del Rosario de Isla Cristina, un garbanzo negro. Y la verdad que fue un garbanzo negro que vivió un personaje que muy querido por Isla Cristina en aquellos tiempos, como fue el maestro Piri. Sabemos que venían de Portugal a hacernos las fiestas, las bandas de música de todos los avendaños de la parte de Portugal, y nos hacían disfrutar, aparte de su convivencia, del sentido musical de estas personas. El día del Rosario habían colocado un templete, una parafernalia muy especial. Algunos decían que estaba situado bastante alto y otros empezaron a poner pegas. Y resulta que cuando fueron a dar la concertina del día del Rosario, el maestro Piri, con la batuta, se sitúa arriba y dice, ahora, y en ese mismo momento el templete se vino abajo, y aunque uno se ría, hubo portugueses heridos y hubo gente que lo pasaron bastante mal. Es un garbanzo negro que tenemos dentro de la fiesta del Rosario, pero una anécdota dentro de la historia de Isla Cristina. Quiero contar una anécdota de mucha gracia que me la contó mi padre hace muchos años, pero la quiero contar porque el personaje era un familiar mío muy allegado, que más de uno de vosotros lo conociste, y os voy a explicar un poco ese humor isleño, esa doble punta que utilizamos muchas veces, que muchas personas no comprenden, pero que nosotros en nuestro idioma y en nuestra jerga sí lo entendemos. En el Casino de los Ricos, antiguamente, se situaban todo el mundo en la parte de fuera, y después de comer resulta que empezaban las perolatas de turno. Dentro de las perolatas de turno se hablaba de fútbol, se hablaba de deporte, se hablaba de cultura en general, y uno demostraba su sapiencia, otro vendía humo, y cada uno era lo que era en aquel momento. Hubo un señor que venía de fuera, no porque viniera de fuera, pero concretamente aquel hombre pues, tenía una cultura determinada, y aquel hombre empieza a hablar del canciller Bismarck, y da un discurso del canciller Bismarck, y empieza a hablar de la historia de los prusianos, de los austríacos. El hombre allí da una versación del tema, y había un tío de mi padre, que decía el Matraca, un hombre muy gracioso, Miguel el Matraca, padre de mi primo, y resulta que el hombre, dentro de su inocencia, le pregunta a aquel don José, dice, don José, yo sinceramente nunca he escuchado hablar del canciller Bismarck. Hombre, don Miguel, por favor, usted no se ha cuidado en la vida, usted tenía que haber estudiado mal, se tenía que haber formado mal. Más o menos lo puso al hombre de patán, lo dejó tirado, y el hombre, cuando reacciona y termina el célebre don José de hablar, dentro de su idioma le dice, don José, ¿usted conoce al barquero de Canela? Dice, yo no lo conozco, eso es que me importa a mí, que me lleva de Canela y a Monte, porque yo con mi cojera no puedo cruzar una anécdota. Hay otra anécdota del Palanca, un personaje también muy querido en Isla, Manuel Palanca. Muchas veces con los amigos los comento, porque nos vamos transmitiendo nuestra historia, que yo creo que es positivo. Ya lo he dicho antes al principio, hemos perdido muchas veces la posibilidad de la lectura, e en voz que tenemos que transmitir las cosas nuestras, y a nuestros hijos, y a nuestros mayores, y a todos, tenemos que hablar de nuestras cosas. Manuel Palanca, dentro de su biblioteca, un día el médico a Huelva a hacerse una revisión, y le dice el médico, don Manuel, ¿es usted fumador? Dice, no, yo soy Jaime Casanova. La mujer casi le da algo, evidentemente. Hay otra anécdota del Toronto, o de Manolo Palanca, en la taberna de Antonio Ponte, perdón. Yo me lo contaba Manolo Ponte hace muchísimos años.
Dice, estaba mi padre alto ya del bar, y era tarde, y era la hora de cerrar. Estaba el Toronjo, Palanca y una serie de amigos allí tomándose sus copitas. Y resulta que le dice Antonio Ponte a esta gente, dice, Toronjo, que viene la pareja. Dice, pues pregúntale cuántas cajas trae. En fin, son cosillas nuestras. Hay una anécdota allá más seria. Esta sí la voy a leer porque merece. De hecho, le he hecho una copia del libro porque la verdad que me llamó la atención. Y quien no se ha leído las memorias del padre, mira, a mi amigo Vicente ayer se lo comenté. Digo, tengo que leer una historia que ocurre en el año 1825. Si no la encuentro, la digo, pero no sé. En el año 1825 resulta que había un tal Senderos, que era un hombre que estaba encargado un poco de la vigilancia de la vecina, de un poco una especie de guardia civil, me imagino que sería algo de eso. Resulta de que aprecian que ahí por los esteros se mete un barco cargado de tabaco, se mete en un falucho, se mete por la parte de los esteros y parece ser que venía con un contrabando de tabaco, venía con algo parecido. Eran unos piratas que venían de Gibraltar. El pueblo en aquel momento tenía sus deficiencias, evidentemente, pero un pueblo relativamente joven, estamos hablando del año 1825. Resulta de que aquel barco que se mete por la parte de los esteros, aquel falucho, los habitantes lo detienen dentro de sus posibilidades y más o menos como estaban incumpliendo un poco la ley, pues aquella gente tomaron un poco la esencia de la ley a su manera. Y resulta que a la cuenta de eso, el barco matriz pone los cañones mirando para el pueblo y empieza a pegar bombazos para irla. De hecho fue la gente asustada y a raíz de aquello surge un real decreto por parte del rey donde ponen, parece ser, unos cañones o algo, ¿no? Bueno, algo de eso. Eso lo digo porque es una de las anécdotas de islas que están ahí. Y es algo. Una vez que he roto un poquito, vuelvo a la esencia del tema nuestro. Mi amigo Manolo Silva, que tenemos aquí, un día me dijo una frase que de hecho me llamó la atención porque yo nunca la había escuchado. Era una frase muy antigua, pero la esencia de la frase, la verdad que la tiene muy. Dice, el abuelo en el falucho y la niña en la barriga. Debe ser una frase súper antiguísima. El abuelo en el falucho, sabemos que el falucho, el barco principal de la Almadraba, donde está el capitán, está la experiencia, hay un orden de relación. Y en la vaquita está la gente que hace la fuerza con la red, la gente joven. Viene a decir la frase nada más, aunque una frase súper antigua, que hay la edad es un grado, la experiencia es un grado, y nosotros lo decimos, o decían antiguamente, dentro de la jerga marinera, el abuelo en el falucho y la niña en la vaquita. Es palabra de ella. Yo, evidentemente, tengo la obligación, porque eso me surge. Mi amiga Begoña Flores me hizo un día una encerrona en un programa de radio. Y resulta de que dentro del programa de radio me hicieron una entrevista y resulta de que me hicieron decir en aquella entrevista, oye, dime una frase típica de isla. Y ya, ¿verdad? Que la primera que se me ocurrió es la que os voy a comentar. Las canastas todavía no se han lavado. Frase utilizada por los isleños para afirmar que hasta el final de una actividad no se puede dar el resultado. La Real Academia Española dice rematar, agotar lo que queda de una cosa. Procede la larga frase que comentamos del ámbito de la pesca de las sardinas y más concretamente del momento de la liga. Durante tal tarea muchos observadores iban calculando la cantidad de botas y cajas que traían el barco, cálculo que por lo demás solía coincidir con el resultado final, dada la experiencia de aquello. Sin embargo, el armador, más interesado en el asunto y por ende,
más precavido, no las tenía todas consigo y por ello decía: todavía no se han lavado las canastas, para dar a entender que la tarea no se había finalizado. De la actividad pesquera pasó la frase a otros menesteres, como por ejemplo cuando falta poco tiempo para finalizar un partido de fútbol y alguien canta victoria de antemano. En estos casos siempre habrá alguien que le diga: no cantes victoria, que todavía no se han lavado las canastas. Esto lo vimos nosotros, el Club Deportivo de la Cristina en Málaga. No lo voy a contar porque sería aquí salir un poco de contexto, pero Manolo Zambrano vivió una anécdota de esta cuando el Club Deportivo de la Cristina jugó en Málaga la liguilla de ascenso. Estos señores iban un poco mirándolo por encima, y cuando el Isla marcaba un gol eran todas expresiones con la cara, ¿no? Y cuando terminó el partido, aquel que había presumido con Manolo como un patán o dos, le decía a Manolo: oye, el malagueño le decía: oye Manolo, ¿por qué más no estás bien? Es que las canastas todavía no se han lavado, y hasta que no termine el partido todavía no se puede cantar victoria. Y esto lo vivió, son anécdotas del bis de todos los días. Hay otra palabra característica de la zona que mi amigo Paco sacó en carnavales, creo que sacó una comparsa, los chafarmejas, ¿no? La palabra chafarmeja. Chafarmeja es informal, persona poco seria a la hora de cumplir sus compromisos o hacer realidad la palabra dada, poco fiable. La Real Academia Española habla de informal, que no guarda las formas y reglas prevenidas. Posiblemente la palabra chafarmeja sea una de las más representativas en el hablar de la zona, no de la zona. Nos encontramos a tenor de la definición con una persona que se caracteriza por sus habituales incumplimientos a todo aquello que se compromete. Se podría afirmar que se trata de un informal en ejercicio. Es decir, para este tipo de sujetos, la informalidad es tan natural como lo sería para una persona seria la formalidad. Contrariamente a lo que pudiera parecer, el chafarmeja no es persona malintencionada. Sus continuos incumplimientos no los lleva a cabo con la intención de perjudicar a los demás. Son comportamientos para él normales y de pura inercia. Destaca chafarmeja en el mundo de las profesiones liberales, y yo toco madera, o trabajadores autónomos que ante la dificultad de contar con un trabajo permanente se comprometen a todos a sabiendas que algún compromiso quedará sin cumplirse. Como no, esto es una fanga. Llámese así al resultado o situación producido con motivo de la pésima organización de un determinado acontecimiento. La Real Academia Española, fangal o fangar, sitio lleno de fango. No pensemos que el hecho de denominar como fangar aquellas situaciones de desconcierto y frustración que se producen en ciertos espectáculos debido a su mala organización es ocioso, pues si nos fijamos bien, llegaremos a la conclusión de que lo mismo que en fangar se produce una situación tan desagradable que nos deja incluir indefensos, cuando asistimos a un espectáculo mal organizado, igualmente sentimos esa sensación molesta como si estuviésemos nosotros mismos impregnados del ambiente sin haberlo deseado. El fenómeno de la fangar suele ser frecuente cuando dejamos a un lado la virtud de la prudencia y encargamos la organización de algún evento al primer incompetente que se nos ofrece. Organizar un espectáculo musical al aire libre sin tomar la precaución de desviar el tráfico o un desfile profesional en manos de alguien que lo esté organizando en un tramo que sea un incompetente, por ejemplo, traerá inevitablemente como consecuencia que tanto el concierto como el desfile terminarían siendo una frase. Hay una frase con reminiscencia religiosa todavía se lleva a tradicional. Mis padres me la transmitieron. En Isla se lleva, en costumbres también Ayamonte se llevan en muchísimos pueblos. Es una frase que es ir a Jesús. Es una costumbre religiosa también de la zona, que consiste en visitar cada viernes del año. Nosotros al Gran Poder, los ayamontinos van a su Padre Jesús de la Villa, y etcétera. Son costumbres religiosas que todavía se mantienen
por parte de muchísimos, como el derroche que tiene un toro cuando embiste de forma descompuesta, y la de Gañán, como mozo de la lanza u hombre fuerte y rudo. Podríamos decir que el Gañafote es al saltamonte lo que la urraca a la medusa o la riñoca a la lombriz. Según me comentaban muchas personas, parece ser que la palabra Gañafote tiene la reminiscencia portuguesa, gañajoante. No puedo meterme más porque no he investigado sobre el tema, pero espero con el tiempo tener las ideas un poquito más claras. Hay juegos de la infancia, como eran los juegos de los toreros. Es un juego infantil en que se utilizaban las tapas de las cajas de cerillas, que formando un montón o una mocha es lanzada hacia una barda o un caño de desagüe, siendo ganadores los que más toreros embarquen. Torero, efecto de la Real Academia Española, persona que acostumbra a torear en las plazas. No deja de resultar altamente curioso la denominación que los niños isleños dieron al juego descrito, pues ni por asomo se vinculaba relación alguna entre tal juego y el arte de torear o los toreros. Era un juego ausente de todo riesgo, muy pacífico, para el que no era preciso contar con determinadas cualidades puestas en relación con el valor, y dado que no se daban situaciones intermedias, los toreros entraban o no en el caño, o caían o no en la barda, tampoco proclive a grandes disputas. Se trata de un juego en desuso, pues entre otras cosas ya apenas se usan las cajas de cerilla o de mixto, que también era así conocido, y los juegos de hoy suelen ser desgraciadamente menos pacíficos. El sin vivir. El sin vivir, persona que vive exclusivamente dedicada a la consecución de bienes o beneficios materiales, que no para ni un momento con tal de conseguirlos y que desconoce los placeres del otro. La Real Academia Española es el agonioso, ansioso, apremiante en el peligro. El sin vivir resulta, a tenor de la definición dada, un personaje extraordinariamente triste. Es posible que ello lo sea solo a los ojos de los demás, pues es sobradamente sabido que al igual que el derrochador disfruta derrochando, el usurero lo hace ahorrando. Para el sin vivir no existe el ocio, ni como descanso ni como diversión. Todo es pensar en el mañana como si el hoy fuese ya ayer. Pero lo que caracteriza al sin vivir es ese desenfreno por lo material, por lo útil. No está justificado, por lo que no debemos confundirlo con aquellas personas, padres de familia numerosa, por ejemplo, que para sacar adelante la abundante prole, toda oportunidad de ganar dinero se la busca. Armar un expolio. Llamar la atención, especialmente dando voces en un lugar concurrido para protestar por algo. En la Real Academia Española se habla de escándalo y de expolio. Escándalo, alboroto, tumulto, ruido. Expolio, despojar con violencia o con iniquidad. Debemos aclarar desde el principio que la estrategia de armar un expolio es propio de personas de escasa preparación, por un lado, o de poca educación por otro. Y decimos esto porque hay veces que personas que no han recibido una preparación adecuada se encuentran en ocasiones envueltas en tramas burocráticas, lo que vulgarmente se suele denominar como de mover papeles, y no son atendidos como sus carencias demandan, siendo entonces cuando se ven en la necesidad de armar un expolio para conseguir ser al menos atendidos. Otras veces es la mala educación la que hace acto de presencia, y así resulta que hay personas incapaces de demandar sus derechos o mantener una discusión de forma pacífica y recurren a la técnica de armar un expolio para conseguirlo. Hay que ver el expolio que ha armado por nada y menos. El sin vivir, perdón, el sin servir, que son parecidos, pero no es lo mismo. El sin servir es la persona de gran bondad que no duda en servir a todos y a todos, sin demandar agradecimientos ni de caer ante los continuos desengaños que reciben. La Real Academia Española habla de inocencia, cándido, sin malicia y fácil de engañar.
la peculiar forma de hablar isleña, acuñó este sinónimo de adjetivo bondadoso para retratar y fijar el comportamiento de determinadas personas a las que solo guía un afán en sus vidas: hacer permanentemente el bien sin esperar nada a cambio. Pero la conducta del sinservir isleño va más allá del propio hacer y se refuerza con un comportamiento posiblemente el más difícil de cuantos podamos poner en práctica los seres humanos: ofrecer la otra mejilla. El sinservir no suele dar importancia a las burlas de los demás o a las malas acciones que de estos recibe, y en su alma no tiene cabida alguno el reproche, ni mucho menos la venganza. Suele ocupar puestos oscuros y sin relevancia en aquellas instituciones públicas o privadas en las que resulta fácil el lucimiento personal, pero como un atleta en una prueba de relevo, en sus manos siempre hay un testigo: el del servicio desinteresado a los demás sin esperar nada a cambio. Hay una palabra, una frase, que muchos dicen que es joyo por alma, otros dicen allá joyo por alma, otros lo dicen en otro sitio de Andalucía de muchas maneras, pero cada sitio le da su propio dueño. El vaya joyo por alma es una forma de piropo dirigido a los niños en razón de una ocurrencia graciosa. La Real Academia Española habla de lindeza, hecho o dicho gracioso. Nos encontramos ante una forma de piropo o alabanza muy propia del habla isleña, dirigido especialmente a los niños o incluso a los mayores, por parte de aquellas personas que, al habernos visto crecer, nos tienen todavía como niños. Ante una gracia infantil, ante una de esas ocurrencias con que frecuentemente nos deleitan los pequeños, es lógico alabar tal gracia u ocurrencia mediante una alabanza que normalmente expresamos en forma de piropo. Qué gracioso es, qué lindo es, qué ocurrente es. Nuestra peculiar forma de hablar acuñó el piropo, especial de vaya joyo por alma, para expresar nuestra sorpresa o nuestra admiración ante una ocurrencia infantil, para distinguirlo del conocido vaya joyo de general uso y que por tratarse de un taco no era adecuado que lo oyeran los niños. Hay palabras autóctonas por los marineros y no podía pasar por desapercibido de que mencionara la palabra jarampa. La jarampa, ganancia que obtienen los marineros con la venta del pescado que no se subasta en la lota, por extensión, demasía de algo. La Real Academia Española habla de ganancia, utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción. La palabra jarampa podría ser considerada como licencia de los lectores, como la reina de este trabajo, como la más representativa de la peculiar forma de hablar de los isleños. Se trata de la denominación que dan los marineros a la ganancia que les produce la venta del pescado, que por distintas razones no es subastada en lota, es decir, de pescado para ellos mismos. Es un importante aditamento a sus, en la mayoría de las veces, escasas ganancias, pues si ya resulta una utopía aquello de que la tierra si la trabaja, no digamos nada del trabajo en el mar, así que cuando hay jarampa que reparten los marineros, no tienen necesidad de disponer para sus gastos del jornal. Otra palabra muy antigua, que no se utiliza hoy día, mucha gente la desconoce, es la bota de sardina. La bota de sardina era una cantidad equivalente a 500 kilos de sardina, que a la vez se contenían en 10 carrillos de 8 canastas cada una. Bota medida para líquidos equivalente a 32 cántaras o 516 litros aproximadamente. Analizamos una expresión en desuso, pero no porque haya sido sustituida por otra más moderna, sino porque ya hace muchos años que desgraciadamente de tener mucha esencia con el tema de la sardina y se ha perdido lo que era la bota. Eres muy flujoso. Cuando se habla de eres muy flujoso nos referimos a la persona que cambia continuamente de amistades según les conviene. La Real Academia Española habla de interesado, que se deja llevar demasiado por el interés o se mueve por él.
Al igual que sucede con otras voces de la peculiar forma de hablar isleña, el sustantivo que comentamos fue de uso frecuente en el mundo de la infancia, lo que no quiere decir que los adultos no lo utilizaran. Los niños, que no son por propia naturaleza inestables e inseguros, han llevado desde siempre esa inseguridad y inestabilidad al terreno de la amistad, de tal forma que se iba de un amigo a otro con gran facilidad. Así que cuando uno llegaba a casa disgustado porque sus más íntimos amigos lo dejaban de lado para jugar con otro, la madre lo consolaba diciéndole: no te preocupes, fulano es muy flujoso y cualquier día vendrá a buscarte. Entrando ya en el mundo de los adultos, lo del flujoso, bien podemos ponerlo en relación con los avatares de la política, donde es frecuente observar los denominados cambios de chaqueta. Ni tuje ni muje. Es una actitud o conducta propia de las personas de avanzada edad durante una enfermedad grave, y dícese también de tal conducta o actitud referida al marido dominado por la mujer. En la Real Academia Española habla de inanimado, que no da señales de vida. Como se puede observar, el ni tuje ni muje isleño merece un doble análisis. Por un lado, en relación con los enfermos de edad muy avanzada, que son conscientes de que probablemente estén soportando ya su última enfermedad, y por otro, referido a esos maridos que son permanentemente dominados por sus mujeres. En el primer caso, resulta frecuente que, enterados que una persona mayor está muy enferma, preguntemos lógicamente a un familiar sobre el estado de salud. De inmediato nos encontramos con una respuesta parecida a esta: el pobre está en las últimas. El médico va todos los días a verlo, le cambia el tratamiento a ver si reacciona con algún estímulo nuevo, pero ya no está para nada, ya ni tuje ni muje. En el segundo, nos encontramos en el caso de esos maridos que desde el primer momento entregaron el mando de la casa a la mujer, que es la que lleva la voz cantante en todo, así que cuando alguien pregunta sobre determinada situación referida a la pareja, encontraremos invariablemente esta respuesta: más vale que te entiendas con la mujer, porque lo tiene tan dominado que ni tuje ni muje. Eso es un contrario. Sentimiento de pesar similar a la lástima, que nos produce una situación difícil o dolorosa que concurre en una persona conocida. En sentido negativo, falta de escrúpulos o insensibilidad en la que se dice o hace. La Real Academia Española habla de lástima y de escrúpulos. Lástima, enternecimiento y compasión excitados por los males de otros, y escrúpulos, lo que trae inquieto y desasosegado al ánimo. Existe una expresión en el lenguaje figurado que se utiliza generalmente en todas las partes, de la que seguramente deriva esta propia del habla isleña. Así solemos oír: me dio, qué sé yo, o no sé qué te da, qué sé yo. A veces nos encontramos con situaciones altamente desagradables, como puede ser encontrarnos con un amigo o con un conocido al que hacía tiempo que no veíamos y ahora se encuentra en un estado lamentable, bien social, bien mendigo, bien de salud, en cuyo físico se refleja una grave enfermedad. Pues bien, para nosotros, los isleños, el sentimiento que nos produce el encuentro es un contra Dios, algo así como si se nos encogiera el corazón. También utilizamos el contra Dios en sentido negativo, referido a la conducta de aquellas personas que después de decir o hacer algo inaudito, injusto o abusivo, se quedan tan tranquilos, sin inmutarse, no le da contra Dios de andar siempre regañado. Tú que tienes mucha camama, te queda... que tiene cacaruta la cosa. Camama, ese don Antonio, es la cualidad o circunstancia que concurren en un determinado acontecimiento o situación que nos produce un considerable asombro. La Real Academia Española, Camama, habla de embuste, de falsedad y de burla. A veces resulta que, a pesar de la enorme riqueza de nuestra lengua,
nos vemos en la necesidad de crear nuevas expresiones ante determinados acontecimientos que van más allá no solo de lo ordinario, sino incluso de lo extraordinario. La palabra camama, que como vemos no tiene nada que ver con embuste, la falsedad o la burla, es propia de la peculiar forma de hablar de los isleños, cuando alguna situación o acontecimiento nos produce una sorpresa o una indignación desmesurada. Es entonces cuando ante la importancia, ante lo inevitable, solemos decir: la cosa tiene camama. Y yo quiero decir lo de cacaruca, porque la cosa tiene cacaruca. Cacaruca es una extrema dificultad que encontramos en la resolución de un problema. Tiene cacaruca. Dificultad, embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir, ejecutar o entender bien pronto una cosa. Resulta a veces paradójico o contradictorio que, siendo el hombre el autor de todos los aparatos del cotidiano manejo, se vea muchas veces dominado por los mismos, de ahí el nacimiento y proliferación de las distintas profesiones encaminadas a resolver y tratar el funcionamiento de aquellos. En muchas ocasiones, averiguar el por qué un aparato no funciona requiere no solo un buen funcionamiento del oficio, sino también una buena dosis de paciencia. Pero a veces, pensar de ello, no es raro oír a alguien, por ejemplo, que después de haber desmontado varias veces una rueda en un coche, ésta siga rozando o haciendo ruido. Es decir, la ha desmontado y vuelto a montar 10 veces, he engrasado los tornillos, la ha alineado, sigue rozando y desde luego la cosa tiene camama. Lo malo que tiene cacaruca. Lo malo que tiene la cacaruca es que los impacientes o los torpes terminamos llamando el aparato por encima. El tema es interminable, me llevaría aquí horas y horas, hablaría de palabras sueltas. Tampoco quiero pecar de pesado porque esto es iterativo, no puedo terminar con todo lo que tengo, me gustaría decir muchísimas cosas, pero yo quería terminar con una frase que a mí me llamó la atención. Y digo me llamó la atención, es una frase de mi amigo Miguel. Mi amigo Miguel Gómez Martínez, el pregón del carnaval del 2010, hablaba de una frase muy bonita. Decía: la amistad y el amor por este mar de luz, por esta niña mimada que llevamos tan dentro, que a veces la asfixiamos de tanto abrazarla, el amor por Isla Cristina, yo añado, no tiene compensación de ningún tipo. Merece la pena luchar por ella y preocuparse por toda la historia y por todas las cosas. Muchas gracias. Y es verdad que esto es la punta del iceberg y todo el mundo ha evocado las anécdotas, todas las palabras que conocemos, que se te ayuda y que te dicen, ¿no? Yo creo que en principio a veces merece la pena que no se pierda y entrar todo, y es verdad que lo que te queda escrito, pues hay una cosa que sí quería puntualizar. Yo hoy se lo decía a Maripepa en la radio, y lo he dicho mucho. Esto es una ponencia que no tiene una autoría propia, la única autoría es la de recopilación. El autor somos nosotros y simplemente es hacer un acopio de nuestra vivencia, de nuestra historia, de nuestras cosas. Y lo que no podemos perder es nuestra entidad propia, y la tenemos que transmitir a nuestros hijos, y esa jerga nuestra que no se pierda. Y si no es por el medio de escrito, sí, como digo yo, en voces, y que no se pierda. Bueno, pues para que tenga un detalle del ayuntamiento, pues dos cosas de aquí, ¿no? Pues el libro de un pequeño libreto, ¿no? De Leguerita año 2 de Serafín Gómez Rojas. También de una letra de los carnavales del barrio de Osañera, ¿vale? La memoria del padre Miravet, para que no lo esté por ahí, la tiene otra vez, ¿no? Y otra cosa que creo que es un libro bastante importante, muy difícil de conseguir, son los 150 linajes en leño de Tujo Garín, que el otro día estuve con él y ya va por 190, está en negociaciones con uno y otro para sacar todas las cosas. Yo creo que si ponen los niños, ¿no? Muchas gracias. Creo que para la semana que viene Miguelín contando la historia de